para que ustedes y nosotros entendamos más de qué se trata esto. Bueno, a ver, ¿cómo sería la primera pregunta? Justamente, ¿qué sería la biodecodificación, Mario? Muy buenas noches, un gusto tenerte acá en el programa Sonámbulos. Buenas noches, gracias por la invitación. La biodecodificación, lo voy a tratar de hacer simple para que todo el mundo lo pueda entender. Exacto. Cuando hablamos de biodecodificación hablamos de la parte emocional, de lo que nosotros vivimos el diario. Nosotros vivimos el diario en el sentido de que todo lo que nos pasa, ya sea todo lo que nosotros vivimos en el día, es a medida por medio de nuestras emociones. Nuestras emociones lo que capta, ya sea alegría, tristeza, bueno, todo eso en el día a día nos produce una sensación de, a veces, de que nosotros ¿cómo podría explicarle más fácil? Esa emoción que nosotros tenemos nos trae distintos trastornos. Ajá. Nosotros a veces pensamos que nuestra conciencia, muchas veces decimos, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Y el 90% de las cosas que nos pasan son inconscientes. Entonces, cuando yo digo de las emociones, estoy hablando de la parte inconsciente. Entonces, nosotros reaccionamos a ciertas cosas que nos pasan porque nos han enseñado de tal manera qué es lo que nosotros creemos que es bueno o qué es lo que creemos que nos puede ser favorable. Entonces, ese tipo de reacciones a veces nos traen inconvenientes, tanto físicos como mentales. Un poquito, lo voy a mejorar la explicación, sí, sí. Para que un poco la gente lo entienda mejor. Entonces, la biodecodificación lo que trabaja en sí son las emociones. Nosotros los biodecodificadores decimos que las emociones son lo que mueven un montón de trastornos que pueden ser mentales o físicos. ¿Y la persona lo expresa externamente o es algo que lleva interno y hay que ayudarle a que lo saque? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en este caso la persona que viene con el inconveniente a tratar, ya sea físico o mental, nosotros los biodecodificadores lo que hacemos es acompañar a esa persona a encontrar esa emoción que le trajo ese inconveniente, ese inconveniente, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces ese inconveniente ha sido algo que le ha pasado cuando ha tenido una cierta edad de más chico o un menor de edad. Entonces eso hay que trabajarlo y por supuesto la confianza también del terapeuta con la persona, porque esa es una apertura en la cual el terapeuta tiene que entrar en confianza con la persona para poder descubrir y entre los dos descubrir cuál es la emoción que dio ese comienzo a ese inconveniente. Ese inconveniente sería como un trauma o algo que... Algo vivido, algo que le pasó. Los trastornos en definitiva son cosas que nos pasan y que lo vivimos, la persona lo vive en soledad. O sea, un impacto muy fuerte de algo que le sucedió, que lo vivió en soledad, que no lo puedo contar, que no lo puedo decir, y eso hace que se imprime en alguna parte de nuestro cerebro y ese impacto después deriva a un órgano. Y ese órgano trae un trastorno y trae un síntoma biológico que nosotros le decimos que es una enfermedad. Pero ese impacto es de algo vivido que se vivió en soledad, puntualmente. Claro, y digamos, como que se acumuló en el cuerpo porque no pudo salir. Exactamente, no queda guardado ahí adentro y queda encriptado ahí adentro nuestro. Y bueno, mientras esté ahí adentro esa emoción guardada, seguramente que va a traer inconvenientes. De todo, sea mentales o físicos. Claro, claro. Y eso, la persona puede tener algún rasgo, digamos, de violencia al no haber
podido sacar eso que tiene adentro, digamos, de alguna manera, o no. Las emociones en definitiva no son ni buenas ni malas. Las emociones salen de acuerdo a lo que nos pasa. Si nosotros estamos enojados por algo que nos pasó, es una emoción. Claro. Y lo mismo sería la alegría, la tristeza, la melancolía. O sea, las emociones lo que hacen nosotros es nos muestran cómo nosotros vemos el mundo alrededor nuestro. Si nosotros estamos todo el día enojados, continuamente enojados, es como vemos el mundo nosotros, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es nuestra verdad. Claro. Y las personas buscan digamos, por ejemplo, a vos en este caso, para contarte lo que le está pasando, o cómo podés llegar vos a una persona que sabes que tiene algún problema. No, o sea, la persona tiene que estar decidida, claro, a venir a abrir a buscar ayuda y a abrirse, ¿no? Porque primero justamente es una apertura. Hoy en día hay muchas más personas, o yo creo que la gente más joven, o tal vez se está sabiendo mucho más sobre el tema de la biodecodificación, y entonces hay gente que ya lo ve a la terapia como algo positivo. Pero el abrirse en la parte emocional es un poco complicado en la gente más madura, porque veníamos de un aprendizaje y de una enseñanza en la cual nos decían de que todo lo que nos pasara teníamos que callarlo, guardarlo, no decirlo, porque era lo mejor. Porque el decirlo, contarlo, daba signo de debilidad. O sea, una persona era débil si contaba sus temas, sus cosas, ya sean cosas buenas o cosas malas, ¿no? O sea, sus virtudes, sus alegrías, como diciendo, esas cosas no había que contar. Entonces, todo eso que no se cuenta, todo lo que se guarda, en algún momento trae algún trastorno. Claro. Mario, una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí. Se supone que cuando es algo que te ha provocado un trauma, está guardado en el subconsciente. ¿Cómo haces? O sea, ¿qué metodología podés utilizar, así a grandes rasgos, para que ese recuerdo que está guardado en el subconsciente aflore y vos puedas saber de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Hay alguna técnica de hipnosis? ¿Hay algún test que se haga, como por ejemplo hacen los psiquiatras, que te hacen hacer dibujos o ver láminas, y entonces en base a eso van interpretando cuál es el problema psicológico que podés tener, por ejemplo? No sé si tendrá alguna analogía lo que es la ciencia ortodoxa, en el caso de la psicología, si bien se dice que es una de las ramas de la medicina que es lo que está más cerca de lo que es la metafísica, porque esto que vos estás explicando es parte de la metafísica, la biodecodificación, si no me equivoco, porque inclusive en metafísica te dicen que está prohibido pensar en negativo y decirlo negativo. Y te dan como ejemplo un pequeño pasaje bíblico, cuando a Cristo lo increpan los fariseos porque los apóstoles habían comido sin lavarse las manos. ¿Y cuál fue la respuesta que él les dio? Que no todo lo que entra por la boca contamina, mas sí todo lo que sale de ella. Como dando una especie de señal de que tu pensamiento, o lo que vos exteriorizás a través de tu pensamiento, a través de la palabra, contamina tu psique. Así como también hay otro ejemplo que en la parte del Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva que tienen que nombrar que le pongan nombre a todos los animales, los que se arrastran por la tierra, los que andan en el agua y los que vuelan, como dando a entender de que lo que es el poder que tiene la palabra, el poder que tiene el pensamiento.
No sé, en definitiva, No ¿cuál sé es si la en una de esas pregunta? me he ido por, Sí, te he ido me he ido por la rama, un poco. por ahí. Pero ¿cuál sería tu pregunta O sea, más concisa? sí, en sí, si hay algún método que tienen ustedes, los biodecodificadores, para correr ese velo en el subconsciente, porque a lo mejor la persona conscientemente quiere manifestar qué es lo que lo hace sentir mal, pero a lo mejor es algo que es tan traumático que el mismo subconsciente lo ha camuflado de tal forma Lo es, que no lo... por eso te decía cuando comencé, digo, cuando uno comienza a hacer una terapia con una persona, primero tiene que estar la conexión del terapeuta con la persona. Y ahí están las herramientas que tiene el terapeuta para ir buscando, Claro. ir encontrando, ir entrando en ese inconsciente, que por lo general muchas veces ese inconsciente no quiere saber nada. Normalmente el inconsciente no te va a permitir, o va a Claro. tratar de esquivar las preguntas y se va a ir por la tangente. Ujú. Claro, Entonces, no quiere abrir, no quiere mostrar. entonces ahí está la técnica de donde el terapeuta tiene que utilizar las herramientas para poder ingresar y poder llegar y que la persona se abra, se conecte y que tenga la confianza, porque Claro. cuando uno entra en el mundo interno de alguien, está dejando abierta de par en par su vida. Entonces, ahí es donde el terapeuta tiene que ser muy cauteloso de cómo trabajar ese problema o ese tema a tratar. ¿Y tiene también algo que ver el árbol genealógico de la persona? Nosotros genéticamente traemos en nuestra célula impreso todo lo que nuestro árbol. Ajá. O sea, entonces nuestra historia está con nosotros. Entonces el tema está en cómo trabajar o de qué manera se pueden saber muchas cosas, que hay un montón de terapias para hacer con respecto a ese tema, pero de decir, a ver, cómo yo puedo saber o descubrir cosas que ha pasado en ese clan, en esa familia, y que me están trayendo a lo mejor un inconveniente ahora. Pero también eso se hace también trabajándolo, hablándolo. Es un tema que a veces no, con una sola sesión no basta con una persona. A veces se necesitan una o dos más sesiones. Depende del tema a tratar, depende de lo que sea. Y tiene algo que ver, por ejemplo, que algunos, bueno, yo lo he leído, no me lo han contado, pero he leído, por ejemplo, que normalmente se basan por el lado de la línea materna, que viene... No No tiene nada que ver. No, porque está la línea materna y la línea paterna, o sea, la familia en general. Ajá. O sea, está en todo. Sí, a mí no me cerraba eso, porque ahí hablaba de lo poco que yo he podido leer al respecto, y hablaba de que nosotros heredamos las cosas de nuestra abuela, por ejemplo. Claro, heredamos, pero por eso, Por cuando hablamos de heredar, heredamos todo. O sea, no solamente lo que negativo o que lo que nosotros creemos que es negativo, porque tampoco podemos decir que lo que heredamos es negativo. Nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es nuestra verdad y nuestra realidad. La realidad y la verdad no es de ninguna de las personas igual. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que podemos hacer es a esa persona decirle qué es lo que le está haciendo mal de acuerdo a la vivencia que está teniendo esa persona. Entonces, para poder descubrir qué es lo que es, porque claro. no todas las personas les pasa lo mismo ante cierta situación o a cierta emoción. Claro. Nosotros le ponemos el bueno o el malo de acuerdo a lo que muchas veces creemos nosotros que es. Claro, sí. Bueno o malo. No sabemos. Claro, por eso la misma situación la gente no reacciona de la misma forma, cada uno lo afecta. De acuerdo a la vivencia que ha tenido. Claro. De acuerdo a la vivencia que traemos nosotros y traemos nosotros, y de lo que nos han enseñado. A nosotros, nuestros padres, nos han enseñado lo que ellos creyeron y le habían enseñado a ellos, lo que ellos creyeron que era lo bueno o lo mejor para nosotros, los hijos. Y tal vez eso que nos enseñaron nuestros padres no es lo mejor para nosotros como hijos. Claro. Y así se repite tal vez. Entonces... Se va repitiendo como un mandato. Se van repitiendo su mandato. El tema está en que nosotros, en la persona, lo que trate es de que
eso que no le está funcionando, dar la posibilidad de decir, bueno, si esto a mí no me funciona, cambio. Darse la posibilidad de hacer otra cosa, de salir de ese camino. Claro. ¿Y en qué momento una persona puede buscar el terapeuta, digamos? ¿En qué momento, como me explico, puede darse cuenta de que lo que le está pasando le puede desencadenar una enfermedad, porque todo se manifiesta después en una enfermedad quizás, y se da cuenta que es el momento de buscar una terapia? Normalmente la gente le da mucha importancia a lo que en general la mayoría, ¿no? De todos, le damos mucha importancia a la alimentación. Cuando decimos nos alimentamos bien, comemos bien, estamos bien fuertes, comemos cosas con mucha proteína, con mucha grasa, pero no le damos importancia a la otra alimentación, que es la alimentación emocional. Claro. Nosotros nos alimentamos todos los días del alimento físico, pero también nos alimentamos del otro alimento, que es la parte emocional. Y esa parte, si nosotros no vemos, si nosotros todos los días nos alimentamos con odio, bronca, resentimiento, Claro, eso. y bueno, entonces todas esas emociones, por lo general, no son emociones que van a decir, bueno, podemos tener un día de bronca, pero también tenemos que tener un día de alegría. Claro, sí. Un día de satisfacción. Así Un día de... Pero bueno, todas esas emociones son alimentos. Y a veces nosotros esos alimentos no le prestamos atención, porque decimos, bueno, y para nuestro inconsciente, si hay algo que le puedo ya decir, es de que para nuestro inconsciente es lo mismo, tanto el alimento físico como el alimento emocional. El organismo lo recibe exactamente igual y reacciona lo mismo, porque el inconsciente no distingue de lo que es real e imaginario. Exacto, así es. Entonces, como no puede distinguir eso, entonces lo toma como tal. Por eso yo a veces se da un ejemplo de que a veces algo que no dije, me callé la boca, no dije algo, me lo guardé, y a lo mejor a las horas, o a los 15, 20 minutos de hora, me duele la garganta, no puedo hablar, no puedo decir nada. Y yo digo, pero ¿qué me pasó? Y entonces decimos, no, será el frío. No, hay algo que no me guardé, Claro. que no pude decir, y automáticamente el síntoma biológico aparece. Claro. Pero así en un ahí montón está, de otras claro. cosas que nos pasan. Entonces, Claro, sí. entonces eso, El callar, el no experimentar. el callar, no decir. No decir. Sí, yo sí, como terapeuta siempre le digo a la gente, a la gente le digo que hable, que diga, si no lo puede decir, que lo escriba, pero siempre expresándolo o expresando las cosas que nos pasan, es el primer paso siempre a estar mejor, a estar sanos. Claro, y por ahí quizás se callen las cosas por temor al que lo vaya a escuchar, que lo pueda recriminar o... Y a veces no mal. hablamos y no decimos las cosas porque nos han dicho de que hablar o decir las cosas no era de valiente o Claro. Un montón de cosas que venimos aprendidos, que nos han dicho que debería ser así, y como somos fieles a eso, Son mandatos. son mandatos muy fuertes, entonces cuesta. Es que a veces también resulta un poco difícil cuando vos a lo mejor estás hablando con una persona y tenés que decirle ciertas cosas y no se las decís por la reacción. Claro. Porque está eso también, que a vos a veces te frena de poder manifestar realmente todo lo que sentís o lo que tenés que decir por la otra persona. En cierta forma es como que la estás cuidando a la otra persona de que no se le agarre un ataque de furia por lo que vos le digas, cuando en realidad Claro, debería aprender a aceptar la crítica, porque Qué difícil, es nada fácil. creo que cada ser humano, ya sea un amigo, ya sea tu pareja, No, es un seguramente espejo que de es vos complicado, mismo. pero yo creo que la manera de cuidarse uno, porque cuando uno se enferma uno. Claro, Sí, es claro. verdad. Cuando uno se enferma uno como tal. Entonces la persona tiene que cuidarse. Y una manera de cuidarse justamente es expresando las emociones.
Por eso todo lo que sea cultura, por eso cuando hablan de cultura de cantar, hablar, escribir, las personas expresan y sacan las emociones hacia afuera. Eso es fundamental. Eso es bueno. Claro que sí, todo lo que sea expresión corporal, deportiva, uno va expresando y va de alguna manera diciendo lo que le va pasando. O diciendo lo que no dijo en su momento. Exactamente, claro. Bueno, pero eso es fundamental, pero no todo el mundo lo puede hacer. Claro, sí, es que no debe ser fácil. Entonces, hay ciertos mandatos, hay ciertas cosas que, bueno, en el caso, si hablamos del tema de las mujeres, también. Sí. Claro, los juicios de valor y un montón de cosas. Por lo general, muchísimas mujeres, y si están acá escuchando, muchísimas mujeres vienen muchos dolores de columna. La columna es un síndrome de desvalorización. La desvalorización. Ah, mira. La desvalorización. Entonces, mucha gente que tiene problemas de cervicales, de espalda, porque... La mayoría. Y bueno, pero porque lleva un proceso de desvalorización. La mujer en un tiempo era muy desvalorizada. Sí. Bueno, todo eso son síntomas que se trabaja con la biodecodificación. Claro. Mira vos, ¿y qué otro órgano suele ser más afectado, digamos, por las emociones? ¿O todo? Todos. ¿O no en cada persona? Cada persona de acuerdo a cómo lo vive. Ah, claro. En su momento, la vivencia que tenga. Pero todo nuestro cuerpo en general, de acuerdo a lo que nosotros vivimos o lo que nosotros vivamos como tal, bueno, va a traer un problema biológico en alguna parte de nuestro cuerpo o algo mental o algo psicológico. O sea que cada problema orgánico tiene un significado en lo que es la biodecodificación. Sí, claro. O sea, una carencia, algún problema referida justamente a algún órgano determinado. ¿Y eso cómo se revierte? Porque yo también he leído por ahí que a veces utilizan afirmaciones para neutralizar esos pensamientos. Lo primero que hay que hacer es encontrar cuál es el hilo, la punta del ovillo de ese inconveniente. A partir de ahí, descubriendo hacer ese resentir, esa persona descubre cuál es el comienzo de su inconveniente, después hacer una terapia en la cual tenga que cambiar su forma de vivir la vida, porque si no va a volver a repetir de nuevo el mismo tema. Exacto. Entonces es cambiar. Por ejemplo, una persona va a la consulta, ¿no es cierto? Porque bueno, se siente mal y decidió, bueno, voy a consultar al terapeuta, digamos, se le dice a ustedes, ¿no? Sí. Voy a consultar al terapeuta a ver por qué me está doliendo tanto el estómago, ponele. Y bueno, va esa persona y vos cómo lo medicás, cómo le aconsejás para que cambie de actitud, o cómo es el tratamiento, digamos, que ustedes le dan a ese paciente. Medicar no, porque lo único que medica son los médicos. Nosotros solamente lo que podemos hacer es ver cuál es la emoción que tiene, que le está trayendo ese inconveniente que le está trayendo puntualmente en el estómago. Ajá. Y hacerle ver qué es lo que tiene que cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que eso deje de suceder? Porque si no cambia su forma de actuar en su vida, en definitiva, va a seguir siendo el mismo síntoma. Claro. Necesita esa persona largar todo lo que no habló en la vida, digamos. Claro, y largar todo y entender también. Claro. Ya también pasa también por entender. Ajá. Por entender también, que es lo más difícil. Muchas veces reaprender. La persona tiene que reaprender. Y eso nos cuesta mucho a todos, reaprender. Claro, sí. Cuando venimos de un aprendizaje de tanto tiempo, decimos, no, esto es así. Y de repente nos dicen, no, mira que no es tan así. Fíjate que puede ser de otra manera.
Entonces el reaprender es Claro, fundamental, eso. es fundamental para poder salir de eso que nos está haciendo mal, Claro, puntualmente a nosotros. exacto, y que la misma persona de alguna manera lo acepte y diga, bueno, Nosotros somos, quiero mira, curar. siempre hago, nosotros acá estamos en una radio y Sí. tenemos una señal. Sí, Si yo quiero salir de esa señal, tengo que cambiar de dial. Si yo siempre me Exacto. sigo manteniendo la misma señal, me van a seguir pasando siempre las mismas cosas. Así es. vas a sí. seguir escuchando lo mismo. Sí, claro. Y repitiendo, y tendría que ser- repitiendo, y repitiendo. Entonces, darse la oportunidad y la posibilidad de mover la antena. A ver qué pasa. A ver si la otra señal me trae cosas mejores para mí. Porque siempre hablo de para mí, como Claro, tal, claro. con mi realidad. Sí, sí, sí. Lo que me pase, lo que me sea beneficioso para mí. Exacto. Y como es, y la gente está buscando una alternativa diferente a la medicina en estos tiempos, hay consulta, digamos, al Nosotros somos una terapia complementaria, Sí. de que tratamos de que las personas que vienen con algún síntoma definido podamos trabajarla en la parte emocional y ayudándola desde ese lado. Desde la otra parte, la parte de medicina, están los médicos Claro, que se sí, encargan de eso. Pero nosotros como complementarios buscamos de trabajar la parte emocional para que trabajar de que justamente es eso que le está sucediendo pueda sanarse o pueda por lo menos tratar de aminorar los síntomas. Claro, por eso preguntaba si la gente busca Pero estas alternativas. en este caso la persona tiene que entender que las terapias, por eso digo, los terapeutas lo que hacen es indicar por dónde tienen que ir. Después la decisión es personal, Claro, porque no hay magia en esto. Esto no es magia. claro, no. Esto obvio. es darse cuenta de lo que uno hace inconscientemente, traerlo a la conciencia. Es decir, hay algo que estoy haciendo mal. Me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo o lo que venía haciendo no va más. Me dijeron que esto no va mal y me trae tanto trastorno. Me doy cuenta y digo, está bien, voy a cambiar. Si Claro. iba por este camino, me voy por este otro. Entonces, yo ya cambiando voy a notar la diferencia. Claro, De ahí viene el proceso de sanación de muchas cosas. seguramente. Pero es darse cuenta de eso. Claro. Es primero darse cuenta de eso. Claro, sí, porque... Porque en esto no hay magia. ujú, Porque si no volvemos a repetir lo mismo. Se vuelve a dar la Claro. historia mucho más adelante con otros intérpretes, pero volvemos a patear la misma piedra. claro, Y porque eso es lo que le pasa a no mucha es sano. gente. Claro. Mucha gente, hay gente que dice, no tengo suerte, me pasa esto con las relaciones, no tengo suerte, siempre las relaciones son las mismas. Entonces, lo que la persona tendría que preguntarse es decir, ¿cómo yo estoy trabajando en esas relaciones? ¿Soy siempre igual? Entonces, hay algo que yo estoy errando, porque no me está trayendo algo bueno para mí. Claro. Entonces, ¿qué hago? Cambio la señal de esas relaciones para que aparezcan otras relaciones. Pero eso es darse cuenta uno. Por lo Claro, general, sí, muchas sí. veces la gente dice, no, tiene que cambiar el otro. No. Para poder sanarse de lo que sea emocional, uno tiene que cambiar. Tiene que cambiar el dial. De lo que sea mejor para uno. Por Exacto. eso cuando hablaba de cuando uno tiene que decirle a alguien algo que no y piensa en el otro y no me callo, no se lo digo porque y es un error. Porque la otra persona se enojará. Después se le pasará. Claro, sí. Pero vos dijiste lo que tenías que decir. Claro. Cuando te lo guardaste, Y ahí donde, claro. claro. Es cuando ahí empieza a hacer Empieza a hacer ruido hacer adentro. lío. Exactamente. Hacer lío adentro. Y sí, Exactamente. en algún momento A mí me- todos creo que Exactamente. nos ha pasado. Claro. Sí. A mí me costó un amigo Necesidades eso, surgen. decir las cosas como eran después de bastante tiempo, que bueno, me colmó la paciencia y un día exploté y dije todo lo que no había dicho, lo dije. Y bueno, se terminó la amistad después de 40 años. Sí, Pasa eso. pasa. Pasa Claro que eso. pasa a todos. Entonces lo que yo como biodecodificador,
como terapeuta, lo que le puedo decir a la gente, me voy a poner en mí por una razón. Yo empecé a ser terapeuta en bio primero por mí. Claro. Porque quería entender el porqué de un montón de enfermedades que tenía, donde cual había cosas que yo supuestamente era no me extralimitaba, no hacía ciertas cosas, lo que decía que tenía que ser, y sin embargo la parte física no andaba bien. Entonces descubrí que como es adentro, es afuera. Entonces si yo no me alimentaba bien emocionalmente, Claro. bueno, seguramente mi organismo iba a traer algún problema. Entonces yo me alimentaba bien por fuera, pero por dentro no, me alimentaba muy mal. Claro. Y eso me trajo grandes problemas de salud. Claro. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, empecé a cambiar. ¿A qué? Empecé a cambiar, a decir, bueno, si sigo así, ¿no? Decía, si sigo así no va, la voy a pasar muy mal. Claro, no. Entonces tengo que cambiar mi dial, cambiar de antena. Claro. Y empezar a mirar para otro lado. Porque lo que me llevó hasta el momento no me sirvió. Claro. Entonces empezar a ver que hay grises, que hay muchos colores, que hay un arco iris. Entonces, bueno, son un montón de aprendizaje que uno tiene que empezar a ver para tratar de, bueno, de mejorar. Porque justamente la parte emocional es eso. Cómo nosotros vemos nuestro día. Nosotros todos los días tenemos la libertad a la mañana de levantarnos. De decir, hoy va a ser un buen día o hoy va a ser un mal día. Ya predisponernos. Y tenemos también la oportunidad de nosotros de decir, hoy va a ser un buen día, pase lo que pase. Porque muchas veces le damos a otra persona le damos la posibilidad de que nos cambie el día. Por algo que dijo, o por algo que escuchamos, o por algo que nos pasó, o algo que... Entonces, cuando nosotros damos esa posibilidad y no los ponemos primero, bueno, seguramente nos va a traer algunos trastornos. Y si vivimos todos los días así, bueno. Claro, o sea, tenemos que hacer el día como nosotros queremos que sea. Esa sería trabajar eso, ser más también un poco más flexibles. Claro, no decir como yo quiero que sea el día.